Sí, bueno, listo. Empezamos con la clase. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, sí. Se ve. Listo, fenómeno. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema, después tomo lista y después nos queda. Hoy es la última clase y vamos a ver residuos hospitalarios peligrosos y nos queda el examen, que vamos a hacerlo más o menos un jueves. ¿Qué día les viene mejor? ¿Jueves o miércoles a todos? Miércoles. Bueno, espere que miro. ¿Miércoles entonces? Sí. Bueno, ahora miro en el calendario. ¿Les parece? ¿Qué días? Hola. ¿Miércoles 20 sería, profesora? Y espera que miro el calendario. Sí, miércoles 20 es un buen día. Lo ponemos 19 horas, ¿les parece? ¿Todos llegan bien? ¿19 o 19:30? 19:30 mejor, si puede ser. Bueno, Sí, una hora, ¿eh? Bueno, una hora, hacemos una hora. Ya después preparo la invitación para todos. Chicos, un tema va a ser vamos a usar vamos a experimentar en la plataforma Moodle de la facultad. Así que bueno, esperemos que salga todo bien. ¿Está? Bueno, entonces quedamos el miércoles 20. Y el trabajo práctico, ¿cuándo lo entregan? Si yo ya me quedo en el trabajo que les di el primer día, ¿cuándo lo entregan? ¿Pongo yo la fecha? Miren, el 25 de mayo, que es un día maravilloso, es el día patrio, es un buen día para entregarlo. O les doy el 27, así tienen el 25 para... tienen el 25. Sí, mejor, así el 25 podemos terminar de cerrarlo. Bueno, entonces le hacemos el 27 porque así yo ya después le puedo pasar las notas a Romy a fin de mes y ya queda cerrado el cuatrimestre. Buen día a todos. Queda la materia. Buen día, Néstor, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Néstor, estoy arreglando con los jóvenes la fecha de examen. Quedamos el día miércoles 20 de mayo a las 19:30 horas. Una hora vamos a hacerlo con la... les comento, vamos a intentar hacerlo con la plataforma Moodle. ¿Está? Si no lo preparo en el Google en encuestas, lo voy a tratar de prepararlo con el Moodle, que tiene un tema para evaluación. Se los voy a mandar y les doy una hora para que contesten. Van a ser preguntas sencillas, de verdadero o falso, de multiple choice o de elegir las correctas. Y después 2 o 3 preguntas conceptuales, pero obviamente tienen que tener en cuenta que en el Moodle no pueden escribir la historia de su vida. Son 5 renglones, son tanta cantidad de caracteres. Así que tiene que ser concisos y contundentes. Nada, eso es lo que les iba a decir. Yo voy a prepararlo y se los voy a mandar ese día. Se los mando a las 7:15, para que ustedes 7:30 empiecen a trabajar y 8:30, porque no sé cómo se manda. Tengo que ver si se puede mandar a todos juntos. Todavía tengo que terminar de investigar la plataforma. Pero ya sé cómo armar el examen, ya lo investigué. Me queda ahora cómo se manda. Entonces, yo 7:15 ya lo preparo y lo mando, de modo tal de que tienen un ratito más para el que esté a 7:30, entra a 7:30, y si alguno, por algún motivo, tiene que quedarse, llega un poco más tarde, bueno, se le dará un poquito más de tiempo, pero tratemos de estar temprano, así 8:30 todos y nos vamos a casa. Nos vamos a casa, seguimos en casa. Bueno, listo. Hoy vamos a ver residuos hospitalarios. Es un tema dentro de lo que es, nosotros esta materia se llama residuos sólidos y tiene una parte que habla de residuos peligrosos, y nosotros ya hace muchos años pusimos residuos hospitalarios, que siempre era un tema que a los alumnos les resultaba de lo más aburrido, pero creo que en las condiciones actuales de la pandemia creo que va a resultar
les va a resultar de lo más interesante. Son todas estas cosas, muchas de estas cosas venimos con Néstor bregando hace muchos años, parecen verdades de perogrullo, pero bueno, ahora se dieron cuenta que las verdades de perogrullo y las cosas elementales son las que zafan a un país de una pandemia. Bueno, en general, la problemática causada por el mal manejo de los residuos peligrosos es cada día más grave. Piensen lo siguiente, cada día hay más normas, independientemente de la pandemia. El tema que tenemos es que tengo que prender la... Hola, sí, estoy cargando la máquina, por eso. No, estoy cargando la máquina. Espera que no sé si estoy en... me voy a sacar el coso porque me está sacando recursos. ¿Y ahora dónde estoy? En el Power, en esto. Bueno, en el PowerPoint, tengo que estar en este. Bueno, cada vez las medicaciones que se utilizan son más tóxicas y peligrosas, todas las drogas para tratamientos de cáncer y tratamientos de enfermedades autoinmunes que hoy cada vez son más comunes. No es porque antes no fueran comunes, sino porque antes no se sabían diagnosticar. Y sumado a eso el tema de la resistencia de las bacterias y los debido al extensivo uso de antibióticos. Hoy las bacterias que están en nuestro ambiente son muchísimo más resistentes que hace 100 años. En general, estos desechos, si no se gestionan bien, van a traer riesgos para la población, primero para la población hospitalaria, llámese los médicos, llámese las enfermeras, llámese la gente de asistencia en los hospitales, después a los pacientes, después a los visitantes de los pacientes, a los familiares de los pacientes y por último a toda la comunidad. Sigamos. En general se consideraba, la legislación habla de residuos infecciosos en su momento y la ley de la provincia de Buenos Aires habla de residuos infecciosos a todos los residuos generados en relación con los cuidados de los pacientes, el diagnóstico, la parte de tratamiento, inmunización, servicios médicos, y hablamos siempre de servicios a humanos y animales. Y acá hay que tener en cuenta un montón de otros sistemas, que son la parte de investigación y producción de elementos biológicos, que puedan o no estar contaminados con agentes infecciosos, y en general siempre hablamos de infeccioso porque era capaz de producir una infección y producir un riesgo para la salud. Pero hoy, el tema del SIDA, la cosa cambió. Y ahora les voy a contar cómo. En general, en un establecimiento de salud, del total de residuos, entre el 75 al 90% son residuos asimilables a domésticos. Son iguales a los residuos que se generan en su casa: papeles, cartones, plásticos, restos de comida. Pero hay un 10 a un 25% que son los residuos que llamamos residuos de establecimiento de salud. ¿Por qué? Establecimientos de salud son los que son o infecciosos o tóxicos y generan una necesidad de tratamiento distinta a la que tienen los residuos asimilables a domésticos. Cuando hablamos acá está mal, acá no es infeccioso, son residuos de establecimientos de salud. Cuando yo hablo de residuos de establecimientos de salud, hablo de infecciosos, patológicos, cortopunzantes, residuos farmacéuticos. Hay muchos residuos de envases de drogas que utilizan en los hospitales que tienen un alto poder de peligrosidad. Todos los residuos genotóxicos que producen mutaciones, hay residuos químicos, hay metales pesados. Piensen todo el tema del mercurio y algunos otros metales pesados que se utilizan en general en tratamientos. Hay contenedores presurizados y hay residuos radiactivos que son tanto para los equipamientos, tipo las bombas de cobalto, pero también hay muchos estudios que se hacen que se le inyectan residuos, material radioactivo al paciente y queda el elemento radioactivo más allá de las heces que son radioactivas en el paciente. Bueno,
¿Cómo se clasifican los residuos de salud? Primero son los no contaminantes. Son estos residuos. ¿Alguien tiene abierto el micrófono porque hay mucho ruido? Lo voy a sacar, creo que Dale. Sí. Listo. Tenemos a los residuos no contaminantes, que son todos los producidos en la cocina, en las salas de visitas, en las salas de espera, en todo lo administrativo. Esos son ese 75, estos son el 75, ¿no? Sí. Para grabar. Listo. Bueno, empiezo de nuevo esta parte. Eso te iba a decir. En los residuos de establecimiento de salud tenemos los no contaminantes, que son todos los producidos en cocina, salas de visitas, salas de esperas, dependencias administrativas, farmacia, todo lo que es limpieza en general. Estos residuos son entre el 75 al 90% de todos los residuos de establecimientos de salud que se generan. Luego vienen los contaminantes no patológicos, que son los residuos que se generan en salas de primeros auxilios, todo lo que es traumatología. En general se trataba de residuos que no estaban en contacto con heridas o preparación y todo lo que era preparación de medicamentos y embalajes. Después venían los contaminantes patológicos no infecciosos, que son los provenientes de curaciones de servicios, de obstetricia, cirugía, traumatología. Vuelvo al siguiente. Después tenemos los patológicos, que son los que previenen de las áreas presuntamente donde existe un riesgo de infección. Hoy serían, por ejemplo, en los hospitales las áreas COVID-19. Y por último tenemos los residuos peligrosos, que son los provenientes de áreas donde la actividad desarrollada generan un riesgo para el medio ambiente. Son donde se preparan las drogas oncológicas, donde está el material radiactivo, donde están todos los productos químicos de laboratorio. Hasta antes del SIDA, los únicos residuos que se mandaban a tratamiento eran los contaminantes patológicos. Bueno, yo tenía una sala de infecciosos en mi hospital y lo que mandaba a tratamiento de residuos hospitalarios era la parte de esa sala. Y lo peligroso. A partir de la era del SIDA, por eso vuelvo a la filmina anterior, todo lo que no es no contaminante, esto que se llama residuos de cocina, de contaminantes no patológicos, patológicos no infecciosos, patológicos infecciosos y peligrosos, todos son considerados residuos de establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque, estoy haciendo un lío bárbaro. ¿Por qué es esto? Porque a partir de la venida del SIDA, ustedes saben que el SIDA tiene como una ventana que puede ir de 1 año hasta 5 años, en la cual uno está infectado, pero lo que se llama portador sano. El portador sano es una persona que tiene la infección, pero no desarrolla la enfermedad. Lo mismo que está pasando con el COVID. El COVID tenemos gente que es portadora sana, se ha infectado y la enfermedad la ha traspasado sin desarrollarla. Un periodo bastante largo lo ha traspasado sin desarrollar. Después están los que la desarrollan, esos 14, en esa ventana que se llama de 14 días, donde uno puede contagiar y no tiene ningún síntoma. Con el tema del SIDA, esperen un segundito. Luis, ¿pueden hablar un poco más bajo, por favor? Hola, perdonen, pero ¿pueden hablar un poco más bajo? Porque no se escucha todo. Hola, perdonen, Entonces, el tema que estábamos diciendo es el tema de esa ventana donde uno está enfermo, pero no lo sabe ni tiene síntomas de enfermedad. A partir de eso, todos los residuos que están en contacto con vendajes, heridas, con material biológico que puede ser sangre, mucosidades, cualquier cosa, todo es considerado residuo y tiene que ser residuo patológico o residuo de establecimiento de salud y tiene que ser gestionado en forma independiente. Entonces, solo nos quedaría para el servicio común, son los no contaminantes, los no patológicos, los patológicos no infecciosos y los infecciosos irían como establecimientos de salud. Y todo lo que es peligroso, que en el caso que es peligroso,
tipo industrial, qué sé yo, restos de droga o restos de de metales pesados, esos son tratados, son en general gestionados como residuos peligrosos, y se los lleva a la misma empresa que le hace la gestión de los hospitalarios, y todo lo que es radioactivo lo gestiona la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, si yo hablo las formas más sencillas, ¿cuáles son las fuentes de residuos en establecimientos de salud? Primero los hospitales, después todos los otros establecimientos de atención a la salud, que son cuidados de emergencia, centros barriales, clínicas de obstetricia y maternidad, centros de diálisis, centros de transfusiones, clínicas de consultorios externos. Después todo lo que son laboratorios y centros de investigación, que son laboratorios médicos, centros de investigación médica, todo lo que es biotecnología, todo lo que es centros mortuorios y autopsias, todo lo que son investigación y ensayos de animales, bancos de sangre, geriátricos y veterinarias. Todos ellos tienen que estar inscriptos como generadores de residuos de establecimientos de salud. Tenemos dos tipos, tenemos los grandes generadores, que son los hospitales, clínicas, laboratorios, y los pequeños, que son, por ejemplo, una funeraria, un servicio paramédico, un geriátrico. Cada uno va a tener un servicio acorde a su generación. ¿Estamos? ¿Cuáles son las áreas de los hospitales que son fuentes de residuos de establecimientos de res? La zona de anestesia, pueden ver que casi todas las zonas del hospital, la anestesia, las emergencias, la lavandería, los servicios de comida, la patología, la oncología, la farmacia, la zona de ingeniería. Entonces, el hospital tiene todas áreas donde se generan residuos y cada una tiene una característica distinta de esos residuos y tienen que ser gestionados intrahospitalariamente de forma específica. ¿Qué tipo de residuos peligrosos? Bueno, podemos tener en compuestos peligrosos, ya como los exige la ley, o como los determina la ley, tenemos amoníacos, ácidos y cáusticos, adhesivos, PCBs, pesticidas, fenoles, gases comprimidos, productos químicos, fotográficos, tinturas, óxido de etileno. ¿Ven? Acá esta lista es muy extensa, esto es a modo de ejemplo, pero es muy extensa y hace que hoy, esto es una lista tentativa, no taxativa, estos son algunos de los residuos que podemos encontrar dentro de un hospital. ¿Quiénes son los que están en riesgo? Y acá siempre, cuando lo comentábamos, todos nos miraban como diciendo, y esto me venís a contar a mí. El primero, los médicos y las enfermeras. Y lo estamos viendo hoy en el medio de la pandemia. Son la primera línea. Si yo hago una mala gestión de residuos de establecimiento de salud, el que se va a enfermar es el médico o la enfermera. Después viene el paciente. Después viene todo el personal auxiliar del hospital. Después viene todo el personal que realiza el manejo de residuos. Y después vienen las visitas. Yo hago una mala gestión de residuos, tengo todos los residuos mal colocados o dejo elementos cortopunzantes en cualquier lado, puede venir una visita y lastimarse, pincharse. ¿Qué efectos tienen sobre la salud pública la mala gestión? Bueno, aumento de SIDA, aumento de hepatitis C, gastroenteritis, infecciones respiratorias, infecciones del flujo sanguíneo, infecciones dérmicas, dermatitis, efectos de las sustancias radioactivas o intoxicaciones. Ustedes saben que si una persona dentro de un hospital se pincha o se corta con algún elemento cortopunzante, tiene que hacer la denuncia a su jefe inmediato e inmediatamente tiene que hacer la denuncia a la RT y en menos de 6 horas tiene que comenzar a aplicarse o entrar en lo que se llama el protocolo de SIDA con aplicaciones de los retrovirales, de modo tal de, si el enfermo tenía SIDA, empezar isofacto. Y si el enfermo, si tenía SIDA y era un enfermo, ya estaba declarado como con SIDA, pero si no lo tenía y no se sabía, ya por lo menos la persona quedaría inmunizada. En general, este tema de tratar durante un accidente de un cortopunzante en menos de 6 horas ha dado una tasa
de, de, de no infecciones mayor al 99,99%. Entonces, un médico sabe, un médico, una enfermera, un personal de salud sabe que se pincha o se corta con un alimento cortopunzante, tiene que informarle a su superior inmediato, hacer la denuncia del RT y empezar en menos de 6 horas a tomar los retrovirales. Como pueden ver, acá tienen algunos de los efectos. Hoy podemos poner entre la lista COVID-19, ¿no? ¿Qué cantidad de residuos se generan en un hospital? Van a depender del tipo de los ingresos de los países. En países de altos ingresos, tipo Estados Unidos, Alemania, la cantidad de residuos totales en establecimientos de salud, hablamos desde 1 kilo a 12, también dependiendo de las características. En países de ingresos medios, como podía ser nuestros países, estamos entre 0,8 a 6 kilos. Y lo que es peligroso, lo que es que tiene que ser tratado como peligroso, está entre 400 gramos a 6 kilos y en nuestro caso está acá está mal, entre 300 gramos a 4 kilos. ¿Por qué depende la generación de residuos va de 12 kilos a 6? Por el tema del material descartable. En nuestros países se usa material descartable, pero no la cantidad que se usa en Estados Unidos. En Estados Unidos, en muchos casos, hasta las sábanas son descartables. Entonces, en una persona entre Marcela, yo no te escucho. A ver si no salió, porque... No, está. No, pero está en la reunión. A ver, para. Corto un segundo. Gente, no sé por qué salió Marcela de la reunión, hablé con ella recién, pensaba que estaba adentro, estaba hablando todavía. Así que ya volverá. Ahora está volviendo a entrar.
Bienvenidos al curso Manejo Básico de la plataforma Moodle. Este es un curso diseñado para que los participantes de los procesos educativos en la UTN puedan familiarizarse con un entorno virtual de aprendizaje. Este espacio les permitirá conocer el funcionamiento de Moodle y a la vez participar de un proceso de aprendizaje en un entorno virtual, lo cual esperamos sea de ayuda para que puedan desenvolverse con posible en las herramientas que hay de educación a distancia para el aula. Estos tutoriales van a ser de utilidad seguramente, pero igual en este mismo video vamos a ir explicando algunas guías de ejercicios o apuntes con explicaciones o por ahí escaneados o fotografías de resoluciones. Resume para qué se sirve. cayó internet a Marcela, ya está ingresando otra vez, ahora en cualquier momento entra. Hola. Hola. Ya está. Hola. Listo, perdone esto es así. Bueno, voy a buscar de nuevo el documento. Creo que es este. Bueno, estoy ahí. Bueno, como les venía comentando, no sé si ¿estás grabando, Néstor? Hola, Néstor. Sí, yo estoy grabando Sí, a veces me olvido que desconecto el micrófono. Sí, estaba grabando otra vez, Marcela. Dale. Listo, fenómeno. Bueno, lo que les decía, por ejemplo, un país de altos ingresos tiene de 1 a 12 kilos y uno de medios ingresos de 0,6 a 8. Y los residuos peligrosos en un país de altos ingresos va de 0,4 a 5,6 y en los países de ingresos medios va de 0,3 a 4 kilos. Ahí está mal la coma, perdonen. El tema ¿por qué varía tanto la cantidad de material de uno a otro? Por el tema de la utilización extendida de descartables. En lo que no sé si lo escucharon, díganme sí o no, el tema de que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, las sábanas, hasta las sábanas son descartables. Entonces eso aumenta la cantidad de residuos. Obviamente, todas estas cantidades son estimadas haciendo como una especie de promedio generalizado. Estos son datos que ha presentado la Organización Mundial de la Salud, tomando distintos tipos de establecimientos. Pero hay un tema que es importante. Cuanto más complejo es el establecimiento, más cantidad de residuos se generan. Bueno, si vemos la cantidad de residuos que se generan por cama, por cama ocupada por día, bueno, en Estados Unidos va de 7 a 10, en Latinoamérica son 3 kilos más o menos, y en Europa de 3 a 6. Bien? Y esto está dado, por lo tanto, la variación de 7 y de 6, porque se utiliza mucha cantidad de material descartable. Nuestros países recién ahora ha comenzado a través del COVID la gran utilización de material descartable. ¿Qué legislación tenemos? Les pido que si no me escuchan, Néstor, mandame un WhatsApp, manteneme al tanto porque yo sigo hablando y me pierdo. No, sí, Marcel, yo cuando no escucho te aviso. Dale, perdonen, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué legislación tenemos a nivel nacional? Tenemos la 24051, que es la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que contempla en forma particularizada los residuos peligrosos, a los residuos de establecimientos de salud en el anexo 1 de categorías de control, cuando habla de los I1, que dice residuos de establecimientos de salud, de investigación humana, animal y un montón de otras cosas. Y además establece que en los artículos 20 y 21 y 22 que los centros de atención para la salud humana y animal deben cumplimentar con toda la reglamentación de habilitación que da la Secretaría de Desarrollo de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y no se aplicarán tasas
pero una cosa importante que establece que todo generador de residuos peligrosos es responsable en calidad de dueño de los mismos de todo daño ocasionado por esto. ¿Qué es lo que les está diciendo esto? Que todo lo que es legislación en residuos peligrosos, hay un paraguas en la nación. El problema que tenemos nosotros, y creo que ustedes lo han visto en legislación, es que nuestro país es federal. Al ser un país federal, la legislación nacional solo es aplicable en las provincias y en los municipios si están contenidas o están legadas por los municipios y las provincias a la nación a través de la Constitución. Esta legislación es del año 92 y su reglamentación es del año 93, todavía no se había cambiado la Constitución, por lo tanto, esta legislación solo es aplicable en territorios nacionales, que cada vez son menos: puertos, vías ferroviarias, ríos navegables, algún establecimiento que pueda haber nacional en, no sé, en destacamentos de ejército, o movimientos transfronterizos o movimientos entre provincias. Después no es aplicable. ¿Por qué? Porque la legislación del año 1853 no tenía en cuenta el tema del medio ambiente. Había otras libertades que se tenían que garantizar que justamente no eran el medio ambiente. Era la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de trabajo, un montón de cosas. Recién a través de la legislación de la Constitución del 94, las provincias les cedieron a la nación el tema del cuidado ambiental a través del artículo 41 y establecieron que se iban a hacer legislaciones de presupuestos mínimos, en las cuales en estas legislaciones, no sé si ustedes saben, presupuestos mínimos significan no dinero, sino condiciones mínimas que todas las provincias tienen que cumplir. Si después son más exigentes, mejor, pero mínimo tienen que cumplir eso. Estas legislaciones empezaron a delinearse en los 90, fines de los 90, principios de los 2000, y quedaron en la nada. Hoy no existe legislación de residuos peligrosos, no existe legislación de residuos urbanos, no existe legislación de vertidos de efluentes, no existe, hay leyes, pero no están reglamentadas, con lo cual no existen. La única ley que todavía está es esta ley, la 24051, que es una ley que empezó como una ley de residuos peligrosos y después se la hizo tan amplia que se terminó siendo una ley ambiental. Bueno, acá en la ley de residuos peligrosos, en el anexo 1, habla de las categorías sometidas a control, y los I1 son las famosas I del I18, a ver si los puedo, entrar acá a la pizarra. Quiero compartir pizarra. ¿Cómo es la pizarra, Néstor? Acá. Néstor. Acá no hay pizarra, Marcela, tenés que usar el... Bueno, listo. Entonces me olvidé. Porque no te deja Microsoft. A veces listo, sí, usa el Paint, uno de esos. No importa. Voy a ver si puedo abrirlo. Espérenme que abro el Paint. A veces me olvido que usamos tanto sistema que ya no sé cuál estoy usando. Me termino olvidando, perdonen, Se lo voy a escribir en Paint. Paint. Bueno, en escribir. ¿Lo ven ustedes ahora o no ven nada? No, tenés que compartirlo. Bueno, ahora lo comparto. Compartir la pizarra de Paint. Esto, perdonen, va a ser un desastre, pero bueno. Las categorías de control, yo tengo las categorías de control. El anexo 1, se lo voy a escribir. El anexo 1 habla de las solas famosas I, que son de 1 a 45. Hoy se han inventado un montón de Is, de categorías de Is que responden a las necesidades. Nuestra legislación de residuos peligrosos, la 24051, no es ni más ni menos que una copia de lo que es la legislación, de lo que es el Convenio de Basilea. Hago un poco de historia, porque después lo vamos a ver en la segunda parte de la clase cuando hablemos de residuos peligrosos.
En los años 90, algunos de ustedes no habían nacido, no me digan quién, porque así no me estreso, ni me pongo envidiosa. En los años 90, Argentina empezó a importar residuos. Entonces los franceses, que son gente maravillosa, los países del primer mundo, nos regalaban barros cloacales para usarlos como abono en Argentina. También les mandaban a todos los países subdesarrollados, en los cuales ellos que eran un país desarrollado, que tenían una industria de primera línea, no los podían tratar o no querían pagar el costo y nos lo regalaban a nosotros, y nosotros éramos ellos eran tan generosos que nos los regalaban y nosotros éramos tan estúpidos que los recibíamos. A partir de eso, Argentina en el año 1991, adhirió al Convenio de Basilea. Y adherir al Convenio de Basilea le exigía a Argentina promulgar una ley, y ahí se promulgó la 24050, perdonen que estoy matando los 24051, y el decreto reglamentario 831 del 92. Del 93, perdonen. Bueno, en esta ley, en este anexo, los anexos que tienen para determinar que un residuo es peligroso son el anexo 1 y el anexo 2. El anexo 1 son las famosas I, las I que van de I1 a I18, que son las categorías de control. ¿Y qué son directamente, sin hacerla las categorías de control hablan de las fuentes y orígenes de los residuos. Y por ejemplo, en el caso de los residuos de establecimientos de salud, hablan de los I1. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de una industria, una industria que gestione hidrocarburos, voy a tener los I8 o I9, que son restos de hidrocarburos y todo lo demás. Entonces, el anexo 1 habla de fuentes, y el anexo 1, perdón, estoy diciendo una estupidez, estoy tratando de escribir y cosas. Esto es el anexo 1, son las famosas I. Después lo copiamos, Néstor, si querés. Y en la segunda parte del I19 al I45 habla de las corrientes de residuos. Y esto, en general, lo que es en sí es los compuestos y los compuestos químicos los compuestos químicos. Por ejemplo, habla de compuestos de plomo y compuestos de plomo, berilio y compuestos de berilo. Después se inventaron un montón de otras CIS en el medio, pero las que habla el Convenio de Basilea va de I1 a I45. Después está en el anexo 2, y este anexo 2 lo que habla son de la peligrosidad, y define la peligrosidad de los residuos. Que son las famosas H's. Entonces, aquí tienen un pequeño resumen, muy resumido, de lo que es los anexos 1 y 2. Yo voy a sacar una foto, después se las mando si quieren. No sé cómo se puede sacar foto acá, Néstor, en este. ¿Está? Bueno. Se está grabando sí. todo esto. Bueno, está bien, no digo nada entonces, perdón, estoy, no sé, porque me quedo en cualquier tema. Bueno, no importa, este no es el otro, el que tengo que abrir. Bueno, Néstor, a veces me olvido que están ustedes ahí, como diría, sin ustedes ahí, ¿yo para qué? ¿Quién lo decía? Claro, eso? Es como Bonardo. Dale. Sí, sin ustedes ahí, ¿yo para qué? Bueno, esperen que me busquen lo que estaba siguiendo hablando. No, esperen. Ay, Dios. Acá. Bueno. La ley de la provincia de Buenos Aires, tengo una legislación específica que es la 11.347 y su
decreto, el 303 del 97, y tiene un decreto anterior que está modificado, que Marce, regula... compartí pantalla, no estás compartiendo la presentación. No la estoy compartiendo, que pensé que sí. No, porque saliste de una y tenés que entrar a la otra. Bueno, espera. Perdón. Sí, ya está. La 11347 y su decreto reglamentario, el 303 del 97, habla específicamente, regula el tratamiento, manipulación, transporte y disposición final de los residuos patogénicos en todo lo que es la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. En general, a nivel internacional, las leyes de residuos peligrosos dejan aparte la parte de residuos patológicos y la parte de residuos radioactivos. En nuestra ley nacional no, está todo junto. Pero cada jurisdicción, como vivimos en un país federal, cada jurisdicción puede adherir a la ley nacional, porque como somos federales, tiene que ser por adhesión, o tener su propia ley. La provincia de Buenos Aires definió tener sus propias leyes, tanto de residuos peligrosos, que ellos la llaman residuos especiales, o de residuos infecciosos. Bueno, en general la legislación, en casi toda la legislación, consideran residuos patológicos a todos los provenientes de cultivos de laboratorio, sangre y derivados, residuos orgánicos de quirófanos, restos de animales, todo lo que es gasas, algodones que estén impregnadas con alguna materia putrescible, agentes quimioterápicos. Y una cosa que deja bien en claro tanto la ley nacional como la ley provincial es que no se debe tener en cuenta el material radioactivo, que es gestionado a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica por una legislación propia. Ahora vamos a ver lo que es la gestión intrahospitalaria. En general, lo más importante en una gestión intrahospitalaria es hacer la segregación de los materiales en el mismo momento y lugar de su generación. ¿Y quiénes son los generadores? El médico o la enfermera. Yo estoy atendiendo a un paciente, le tengo que dar una inyección, me queda la jeringa con la aguja. Yo, ¿qué puedo hacer con esa jeringa con la aguja? La tiro, la puedo dejar arriba de la mesita de luz, la puedo poner todo junto en un solo contenedor, o la puedo poner en un contenedor segregado de color rojo que contenga residuos, todos los residuos hospitalarios. En general, todo lo que es cortopunzante se coloca en contenedorcitos muy específicos en donde no pueda atravesar la bolsa. Piensen en una aguja que no la tiro en una bolsa, cuando saco el señor que saca el contenedor agarra la bolsa y se pincha. Entonces, en general, la forma de disposición de lo cortopunzante, el médico, la enfermera tiene que volver a poner el capuchón y tirarla dentro de un contenedor específico. Si yo, por ejemplo, en este caso tengo una gasa, hago una curación, tengo una gasa impregnada en algún material biológico, la tiro en el contenedor rojo. Y además, el responsable de la segregación de todos los materiales es el que lo produce. Y el que lo produce internamente. Bueno, otro tema que es importante es los residuos hospitalarios no deben ser ni triturados ni compactados dentro de los hospitales. Tal cual se generan, tienen que ser transportados. Es distinto al tema de residuos urbanos, que tratamos de reducir volumen, lo compactamos, lo trituramos, hacemos varias cosas. En cambio, el residuo hospitalario no. ¿Por qué? Porque en cualquier operación que yo pueda hacer, pongo dos cosas en riesgo. Puedo poner en riesgo que una persona, mientras que lo manipule, se corte o se pinche, pero además hay un tema que estuvimos nosotros una charla el otro día con un microbiólogo del instituto, de nuestro instituto, en la cual el tema que cuando se está triturando un material biológico se aerolizan las bacterias. Les queda claro, se hacen como un aerosol. Y muchas de las bacterias entran por las vías respiratorias o por las vías dérmicas. Si yo yo trituro material hospitalario en un sitio y hay gente que está pasando, algún poquito de material, obviamente, si se les cae, no se les va a caer un pedacito de 1 centímetro, se les va a quedar como un aerosol.
ese aerosol lo puedo respirar o puede caerme sobre la piel, yo de alguna manera me vuelvo a tocar la cara, o sobre mis manos, o cae sobre una mesa, yo toco la mesa, me toco la cara, piense que la gente todos nos tocamos la cara, no sé cuántas veces hay un estudio, cuántas veces nos tocamos la cara al día, o al minuto, o a la hora, y nos ingresa al flujo digestivo, y nos enfermamos. Piensen una cosa importante, que muchas de las infecciones que hoy tenemos son rotavirus, que no solo son, por ejemplo, el COVID, es un coronavirus, es un virus que no es ADN, sino es ácido ribonucleico, que puede afectar, al ser un ácido ribonucleico, puede tomar cualquier célula de nuestro organismo y transformarla para que haga lo que él quiera y se reproduzca. Y puede entrar en vías aéreas superiores, en vías aéreas inferiores, o puede ir hasta el flujo gástrico. Mucha de la gente que empieza con COVID empieza con diarreas o con gastroenteritis. Entonces quiere decir que los virus pueden entrar por distintas vías. En general, por eso quiere decir que los residuos de los hospitales tienen que estar, no pueden ser ni triturados, tienen que mantener su integridad hasta que se los recolecte y se los transporte al sitio de tratamiento. Y la otra cosa que es importante es garantizar el suministro de los materiales para la protección de la gente que esté trabajando y para que esté trabajando y que esté haciendo la manipulación, y además los sistemas de almacenamiento temporario. ¿Qué les quiero decir? Si yo estoy en un establecimiento de salud y viene una persona, vienen a hacer la limpieza de la sala, la persona que se lleva la bolsa llena tiene que en el mismo momento dejar una bolsa vacía o un contenedor vacía. No puede haber en ningún momento falta de contenedores. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo va a venirse a hacer una intervención. Entonces, si el médico, en el medio que yo me llevé el contenedor, vino el médico, la enfermera hizo una intervención y no tiene dónde tirar el material, lo va a tirar mal. Entonces, yo tengo que garantizar que toda la gente tenga que tener los elementos de protección y que existan todos los elementos necesarios para poder hacer la segregación en el mismo momento. Entonces, como resumen, no se deben compactar, no se deben moler, no se deben alterar las características físicas químicas previos a su tratamiento. En general, las claves de una buena gestión intrahospitalaria es la minimización en la segregación de los residuos. La clave es la minimización, segregando los residuos, hacer una efectiva y eficiente gestión de residuos, aumenta la protección a la salud pública. En general, el tratamiento debe ser desarrollado en forma específica y con todo lo especificado por cada protocolo del hospital, pero además por lo que establecido por la provincia y la nación. Y la segregación debe ser realizada antes de la disposición de los residuos, antes de ponerla en el contenedor. En general, la gestión hospitalaria de los residuos, y estos en su momento parecían verdades de perogrullo, verdades obvias, esto es obvio. Bueno, no eran tan obvias como todo el mundo creía, porque hoy la gente, a partir de la pandemia, se dio cuenta que lo obvio, de lo que nosotros le decíamos a los alumnos, que parecía una novedad, hoy pasaron a plasmarse en protocolos de hospitales. Establecer una rutina para el programa de recolección, es decir, que la gente haga la recolección de los residuos en las salas de pacientes en forma rutinaria, todos los días a determinada hora. Todos los días, tantas veces por día. Por lo menos una vez al día. Las salas tienen que recolectarse los residuos por lo menos una vez por día. Hay sitios en los cuales se hace 3, 4, 5 veces, dependiendo de la generación, obviamente. Bueno, la recolección debe ser diaria de los residuos. Las bolsas que se utilicen tienen que ser bolsas de buena calidad, porque si son bolsas de mala calidad, probablemente se rompan, se degraden y haga un enchastre dentro de la sala y todo el pasillo. Y puedo llegar piensen lo siguiente, que los pacientes o los enfermos que están internados
en general van por una patología, pero en el medio se deprimen porque están dentro del hospital y están con defensas bajas. Entonces, cualquier cosa que pueda andar ahí, se contagian. Las bolsas y los contenedores deben ser etiquetados y los recipientes llenos deben ser inmediatamente reemplazados por recipientes o contenedores vacíos. Entonces, todo es, sí, dígame. ¿Quién? Sí. Sí, te piden un micronaje. Te piden un grosor de bolsa y un color. Ahora lo vamos a ver. Sí. No te entiendo. Mira, en general, Maxi, lo que se hace es, bajé un poquito el coso porque tengo un ruido terrible, perdóname. Maxi, lo que se hace es, los contenedores en general, como buenas prácticas, no se deben llenar hasta más de un 70%. ¿Te queda claro? Las bolsas. ¿Por qué? Porque si lo llenas más de un 70% no lo podés cerrar. En general lo que se hace, se cierra. Hay algunos que tienen, vieron había unas bolsas de Azurina antes, hace muchos años, que tenían como una especie de tira, que uno tiraba en la parte superior y quedaban cerradas. Esas son muy caras. Hoy lo que se hace... Las uso en casa. Bueno, esas bolsas de Azurín eran, las de hospitales son todavía más herméticas. Una vez tire, que otra es dejar el de modo tal que lo puedas atar. Está en el contenedor la bolsa, la ata. Te queda como en la Marce, pero te Marce, queda desconectá sí, el me sonido y fui. vuelve a conectarlo. Ahora estás bien, sí, dale. Hola. Bueno, lo que se hace es, ¿saben qué me parece que es el espérenme un segundo, ahora paso estoy en el aire. ¿Me escuchan igual? Mientras que desenredo el micrófono. Sí. Trata de no ahorcarte con eso. Lo que se hace... No, voy a tratar de que no. Si me ahorco, voy a tratar de hacerlo, voy a grabarme, así queda que fue un ahorcado. Menos en clase. Que fue por motus propio. Bueno, ahora volví. Hola. Tenía todo atado el auricular y me parece que a veces tocaba un botoncito en algún lado y lo tocaba y por eso se iba y entraba la voz. Bueno, lo que les decía es, les quedan como esa especie de orejitas en donde ustedes lo pueden tomar de la parte superior. No, las bolsas no se pueden, Maxi, no se pueden tomar de la parte media porque no sabes qué puede haber en adentro. Seguimos, ¿dónde estamos? Compartir. Voy a compartir mi cosa. Bueno, ¿qué cosas son importantes en lo que se llama gestión intrahospitalaria? Y acá esto es un tema que es hiper interesante y que a veces, les vuelvo a decir, hasta hace unos años, esto eran como las famosas verdades de perogrullo, pero si esto es una tontera. Hoy, después de la pandemia, vuelvo a decirle, quedó claro que no era tan verdad de perogrullo. Capacitación del personal. Esto es importantísimo. La gente que manipula los residuos en el hospital tiene que estar capacitada. Y hablo del operario que hace la limpieza, del técnico y de los profesionales de la salud. Al final, esto también se vuelve a ver en la pandemia, que los médicos, a mí me ha tocado hacer una capacitación hace muchos años en el hospital italiano, a todos los médicos y enfermeras del hospital italiano, por este nuevo sistema de gestión que tenía el hospital italiano. Estoy hablando muchos años, casi 27, 28 años, que se empezó con la segregación en el hospital italiano. Y cuando dábamos la capacitación a las enfermeras, se quedaban y lo tomaban. Cuando dábamos la capacitación al personal de asistencia, al de limpieza, obviamente preparábamos distintos niveles de capacitación. Cuando tomábamos la capacitación para la gente de limpieza, era la que se preocupaba, porque decía, ¿qué me pasa si pasa?
qué tengo que hacer si pasa esto, si pasa lo otro, pero cuando teníamos que darle la capacitación a los médicos, en esa época se fumaba, nos prendían un cigarrillo, se iban, entraban, lo llamaban, la verdad no nos daban 5 de pelota. ¿Me esperan un segundo que me ladra el perro y no sé qué pasa? Espérenme un segundo. ¿Querés que te la, Néstor, querés que te la mande para puedes seguir vos 5 minutitos más? Espérenme un segundo. O Néstor, seguí un rato. Sí. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, el tema es capacitar a la gente en la parte de gestión intrahospitalaria, porque como dijo Marcela bien en todo lo que viene diciendo, es que son las personas más expuestas y ahora lo estamos viendo constantemente. Tengo amigos que están trabajando un montón de horas por día y se quieren matar directamente, están enloquecidos con el trabajo y estaban bastante mal con lo opuesto que estaban, por lo menos al principio de la pandemia. Después, lo que no puedo es manejar la presentación desde acá. Bueno, de todas maneras, una de las cosas que hay que hacer es coordinar y planificar estas actividades anteriormente. Digamos, hay que saber dentro hacer un buen estudio, digamos, de base sobre la instalación o sobre el hospital sobre el cual tengan que hacer el plan, para saber cuáles son los horarios de cada uno y cómo tienen que manejar los turnos de las recolecciones, de las distintas recolecciones. Entonces hay que estudiar directamente cuál es la generación de residuos de cada uno de los lugares. Los lugares que más, digamos, que más generación de residuos van a tener va a ser siempre la parte de terapia intensiva o trauma, como se llame ahora, porque siempre le van cambiando el nombre. Y después las partes que tienen estudios, digamos, donde pueden llegar a tener el aislamiento, que en este momento, por ejemplo, sería la mayor parte de los hospitales podría llegar a ser esa. Después... Néstor, ¿querés que siga? Sí, seguí vos, porque... Listo, dale, bueno. Porque no puedo manejar la presentación de acá. Sí, ahora te la mando, Néstor, cualquier cosa. Claro. Bueno, Sí, bueno. El otro tema que decíamos, perdonen, pero parece, hoy está complicado el Family Game. La capacitación del personal. El otro tema era el tema de mantenimiento, limpieza y desinfección. Tenemos que tener en las instalaciones todos los equipos y medios para poder hacer la gestión de residuos, almacenarlo en las salas en las salas de pacientes, en los quirófanos, en las salas de consulta, tener lugares para almacenamiento, tener un sistema de recolección interno eficiente y eficaz y tener un sitio dentro del hospital para almacenar los residuos hasta el momento en que llegue el sistema que se los va a llevar a las plantas de tratamiento de residuos fuera de los hospitales. Todos los contenedores tienen que tener los contenedores de residuos infecciosos, lo que preguntaba Maxi, tienen que ser bolsas, en general se tratan de que sean de color rojo y tienen que tener la identificación de peligro biológico, que es este círculo con 3 círculos concéntricos, que es peligro biológico. Y a nivel mundial todo el mundo sabe que está esto y sabe que es peligro biológico. Todo lo que es residuo radioactivo debe tener su símbolo de radioactividad y debe ser almacenado en un lugar específico del hospital donde tenga las condiciones dadas para que no siga radiando y es gestionado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, que la gestión no es ni más ni menos que llevarlo a los sitios de almacenamiento que hoy tienen, porque no existe en Argentina ninguna planta de tratamiento de residuos radioactivos. Todo lo que es residuos peligrosos, que pueden ser restos de drogas, compuestos tóxicos, se gestiona como residuos peligrosos y se le coloca, como es muy variopinto la cantidad de residuos y los tipos de residuos, se le coloca un símbolo de residuo peligroso, que es, y se le pone
una identificación, un número 9. Bueno, acá Maxi preguntaba lo siguiente: ¿cómo se hace la disposición transitoria o almacenamiento transitorio en los distintos puntos de generación? Tiene que haber dos tipos de contenedores. El de residuos comunes, con una bolsa común que puede ser blanca, azul, verde, negra, la que quieran, con un micronaje, un espesor de 20 a 40 micrones. Los residuos patológicos o potencialmente peligrosos son de color roja y en general tienen un micronaje de 40 a 50. Son como una bolsa de consorcio de gruesa. Tiene que ser impermeable, tiene que ser hermética, opaca y resistente a la cantidad de material que se va a gestionar. Todo lo que es cortopunzante, que era lo que les comentaba antes, se coloca en estos contenedores plásticos. Estos son una paquetería, son contenedores que en la parte superior tienen como una especie de ranura en donde el médico o la enfermera terminó, o el bioquímico que le hizo la extracción, saca la aguja. En algunos casos hay dos corrientes, una que les dice que tienen que volver a poner el capuchón y en otras no. ¿Por qué dicen que no? Porque a veces cuando uno pone el capuchón hay una en tantas veces probabilidad de que se pinche, entonces dicen que directamente agarrar la aguja con la jeringa con aguja, colocarla, pueden ver acá en la parte superior un agujerito, ¿ven lo que estoy mostrando? Entonces se coloca ahí, se tira hacia atrás y cae la aguja aquí y la jeringa se descarta en otro lado, porque la jeringa no los puede cortar. O puede ser este tipo un bidoncito también con el mismo sistema. ¿Qué se hace en Argentina? La clásica y moderna. Se agarra una botellita de Coca-Cola, se pone cinta adhesiva de la blanca, esa gruesa que se usa para curación, se le deja una ranurita y el médico, la enfermera o el bioquímico que estuvo con la jeringa agarra, coloca la aguja ahí y la descarta y la tira. De modo tal de no entrar en contacto con la sangre. Estos recipientes en donde se colocan tienen que ser plásticos, resistentes a golpes y a perforaciones. Y tiene que ser una cosa que yo después, cuando los tengo que mandar a tratamiento, no se rompa y la persona que lo agarra, que lo toma, no se pinche. Tienen que bancarse altos impactos, se puede caer y no romperse. Y el otro tema debe ser incinerable y de muy baja toxicidad la incineración, hermético y que no permita el recupero de material descartado, que no se pueda abrir y sacar algo. Una vez que entró ahí, no hay forma de que se abra. Bueno, si yo tengo envases de vidrios, puedo esterilizarlos y lo que tengo que hacer si tengo sólidos, volcarlo en algún lado. Si tengo sólidos, los tiro tal cual. Y si tengo líquidos, en la bolsa, tengo un envase de vidrio con líquido, la bolsa donde voy a descartarlo, le tengo que poner algún tipo de absorbente. Esa bolsa roja se le pone un absorbente. Hay zonas, por ejemplo, farmacias o zonas donde hay mucha utilización de envases de vidrio, que se aplica mucha cantidad de inyecciones. Lo que se hace es tener un contenedor con un sistema, ¿vieron las piedritas de los gatos? Que en la industria se llaman oil drill, son absorbentes. Es una ventonita donde viene la bolsa con esa ventonita, se tira el contenedor de vidrio con el líquido y el líquido queda retenido en la ventonita. De modo tal de que si hubiera algún tipo de fuga o rotura, no sale, no se difunde. Un tema a tener en cuenta que es muy importante es que si voy a hacer incineración de mis residuos, no tengo que tirar aerosoles. Y lo que les comentaba, las bolsas se cierran en el mismo lugar de generación y se tratan de precintar. Y se tiene que hacer de tal manera que no permitan su reapertura una vez cerrado. No es que después yo lo puedo volver a abrir, no es que yo agarro una bolsita y como la tengo medio vacía voy a otra sala y voy descargando. Eso no se puede hacer. La bolsa de una sala se cierra en esa sala y se lleva
al sitio de almacenamiento. Bueno, en general los recipientes que se tienen que utilizar para el almacenamiento temporario en salas o en sitios de generación tienen que ser recipientes troncocónicos, livianos en general, y tratar de que las superficies sean lisas. ¿Por qué? Porque yo los contenedores los tengo que desinfectar. Si yo tengo ranuras, muchas veces las colonias, uno trata de desinfectar, pero las ranuras nunca se puede llegar a desinfectar bien, se generan colonias, esas colonias se hacen resistentes a los productos de desinfección y tenemos los problemas de las bacterias resistentes intrahospitalarias. En general el recipiente tiene que ser resistente a la abrasión y a los golpes. Se trata de que sea de color rojo con el símbolo de peligro biológico y deben ser colocados en todos los lugares de generación en cantidad suficiente para la recepción de los residuos. Un tema importante, si yo tengo un área de alta generación, puedo poner 10 contenedores que en general no se hacen porque más allá de la estética hay un tema de que estorban en un hospital. Lo que tengo que hacer es poner un contenedor e ir 10 veces a vaciarlo. Aumentar la frecuencia. Con el tema de la recolección interna, los contenedores que están en cada una de las salas o los puntos de generación tienen que ser recolectados a través de bolsas que sean selladas. Y la recolección interna debe ser garantizar de que no se haga desparramos ni se escurran líquidos durante su manipulación y transporte. Un tema importante en la recolección interna, y estos parecen cosas muy sencillas, pero son cosas que a veces hasta después les va a servir para su desempeño en la industria. La recolección se debe efectuar de acuerdo al volumen de generación de los residuos. Si tengo una zona de alta generación, voy a tener que ir a recolectar más veces, porque no se pueden poner 10 contenedores, porque terminan estorbando el paso, más en un hospital en donde se trabaja con emergencias. Se realiza 2 o 3 veces al día, por lo menos, y en las zonas más críticas con más frecuencia. Y una cosa que son verdades muy de pirogrullos, la recolección no debe ser hecha en horarios de comida. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar limpiando o colectando residuos en el horario de comida. Los pacientes ya tienen toda su patología y toda su problemática, y el horario de comida es como su horario, su mínimo esparcimiento, su único, eso lo piensa una gordita, ¿no? Su momento feliz, entonces no lo puedo hacer. No lo puedo hacer en horarios de visitas de médicos, porque ustedes saben que cuando vienen las visitas médicas o viene el médico, no puede entrar la gente, entonces la persona que está haciendo la recolección no puede entrar, entonces deja el contenedor sucio. Y el otro tema, no se debe hacer en horarios de visita del público, cuando es el momento en el cual el enfermo recibe una visita de su familiar, tiene que estar tranquilo, tiene que disfrutar, no tiene que venir una persona, porque en general cuando se hace la recolección, se vacía la sala del paciente y se hace la recolección. Y la recolección, esto es muy importante, la recolección interna debe ser efectuada por personal capacitado. ¿Por qué debe ser efectuada por personal capacitado? Porque la gente tiene que saber a qué riesgo está expuesta y actuar en consecuencia. Si se pincha, tiene que hacer la denuncia enseguida. Si se corta, tiene que hacer la denuncia enseguida. Si se quema, tiene que hacer la denuncia enseguida, pero tiene que saber a lo que está expuesto y tiene que estar capacitado para hacerlo, porque si no lo va a hacer mal y va a producir un accidente para él o para toda la comunidad hospitalaria. Bueno, en general, una vez que se extrae de la sala, los residuos son llevados a una sala de almacenamiento en el mismo hospital, donde solamente puede ingresar el personal autorizado. ¿Por qué? Porque no puede entrar ni los pacientes ni el público en general. Tiene que ser una zona específica en donde todos los residuos del hospital se almacenen en ese lugar. Y los residuos deben ser mantenidos, si se hace recolección diaria, no tanto, pero si no se hace recolección diaria, esta sala tiene que estar refrigerada. ¿Pero qué otras condiciones tiene que tener estas salas? Bueno, esta sala de almacenamiento general del hospital tiene que tener
pisos impermeables, buenos drenajes, porque yo pongo todos los contenedores, pero cuando viene el sistema de recolección, saco todos los contenedores, se los lleva al transporte y yo tengo que limpiar y desinfectar la sala. Y eso genera agua contaminada. Esa agua contaminada tiene que ser colectada en un drenaje y ahora una de las tendencias que se está hablando es que, dada la pandemia, es que estas salas de limpieza, este agua de limpieza tendría que ser tratada en forma específica, por lo menos algún tipo de cloración. Tiene que tener una superficie de paredes y de piso que sea fácil de limpieza, que no tenga mucho, que sean, por ejemplo, un cemento alisado, algún tipo de sistema que no sea poroso. Tiene que tener, y esto estoy hablando de verdades perogrullo, nos ha pasado de visitar lugares en donde se hacían almacenamiento de residuos hospitalarios y no había suministro de agua, entonces, ¿cómo limpio? Tiene que ser accesible para el personal, pero no para el resto, y debe estar restringido su acceso. Tiene que tener buena ventilación y buena iluminación. Piense que si no está bien ventilado, voy a tener problemas de olores. Esto es material, mucho es material putrecible, y además tiene que estar bien iluminado, porque la gente tiene que estar dentro del lugar y gestionarlo, caminar, y si no está bien iluminado, se puede caer sobre una bolsa y lastimarse, cortarse. Debe estar protegido para el ingreso de insectos, roedores y aves, y esto les voy a contar una historia. Me ha pasado a mí en ir a visitar hospitales al cual el sitio de almacenamiento, las ratas se llevaban pedazos de venda para comer. Hemos visto en rellenos, en basurales, los chanchos llevarse las vendas, residuos de maternidad, las vendas, los apósitos con sangre, llevárselos en la boca. Les digo, esto parece horrible, pero es así. Bueno, el otro tema que tenía... La celda de peligrosos inundada. En Jujuy tenían una celda de residuos, una forma... La bolsa roja flotando en 2 metros de agua, por ejemplo. Esas son las verdades que todo el mundo sabe, pero que nadie habla. Bueno, el tema que tenemos con los tipos de almacenamiento de los hospitales, si son zonas templadas, 72 horas en invierno o 48 horas en verano, y en zonas cálidas no más de 24 horas. Bueno, si yo tengo, ahora vamos a hablar de los contenedores. Los contenedores en donde voy a almacenar los residuos tienen que ser herméticos para evitar olores, resistentes a los elementos cortopunzantes, impermeables, del tamaño adecuado, no pueden ser pesados porque la gente los tiene que levantar, de superficie lisas para facilitar su limpieza, identificados y compatibles, y esto es muy importante, compatibles con los detergentes y desinfectantes a los cuales voy a tener que... cada año Bayer o GOT genera desinfectantes que matan las bacterias que cada vez son más resistentes. Y en muchos casos esos desinfectantes pueden atacar el plástico de los contenedores y los destruyen. Bueno, acá tienen distintos tipos, distintos modelos, bolsas para residuos patogénicos. Como pueden ver, en este caso tienen como una tira en donde termina sellado y queda como esas orejitas donde la gente lo puede levantar. Acá tienen las alas, que pueden ser un recipiente con tapa y pedal. Siempre se trata de que tenga tapa, o un balde, un contenedor con tapa, o en algunos casos, en lugares donde hay menos recursos, se hacen como unos trípodes, donde el trípode queda la bolsa colgada en este sistema. Acá ya son contenedores más grandes que son para almacenamiento intrahospitalario. Acá tienen este contenedor en la parte inferior que ¿se ve lo que estoy marcando? Listo. Este es un contenedor para recolección en donde la
persona que va haciendo la recolección por las salas va volcando las bolsas aquí y después el sistema de transporte se lleva este contenedor con ruedas y trae contenedores nuevos. Este es un carrito, estas son formas de, hoy hay mucho equipamiento más sofisticado, pero en general nuestros hospitales no los tienen. Acá tenemos un carrito en donde se colocan las bolsas y la persona que va haciendo la recolección los va cargando y se los lleva al sitio de almacenamiento. Acá tenemos una caja. Antiguamente las empresas que hacían el servicio de tratamiento de residuos a través de incineración les daba a cada hospital una cajita con una bolsa dentro en la cual una vez llena la bolsa se cerraba y se cerraba la caja y todo esto iba directo a la incineración. Este es un sistema muy interesante, pero es extremadamente caro. Sí se sigue usando en algunos consultorios donde la generación es muy pequeña y se hacen recolecciones una vez cada 15 días. Pues tenemos 3 tipos. Grandes, que son establecimientos con más de 100 camas, medianos con establecimientos con menos de 100 camas y pequeños. Los pequeños son los que no tienen cama, un laboratorio clínico, un consultorio odontológico, un centro médico, una veterinaria, una farmacia, una sala mortuoria. Con el tema de la recolección y transporte de los residuos, que se hace a través, en Argentina, se hace a través de empresas privadas, son transportados en transportes habilitados para tal fin. Y lo que tengo que garantizar es que el transporte, tengo que transportar contenedores herméticos, resistentes y cerrados. Las personas que cargan o descargan los contenedores deben usar vestimenta de seguridad, de protección. La carga y descarga de los materiales se debe hacer con tecnología automatizada. No puedo estar cargando bolsa y revoleándola. Tengo que tener un sistema, en general tiene un sistema de tipo montacarga de elevación en la parte trasera de los camiones, que el operador lleva el contenedor y se sube y queda al mismo nivel del piso del camión y se cargan. ¿Cómo son? Vamos directamente a cómo son los furgones. Acá tenemos un esquema de cómo es un furgón de transporte. Puede ser este camioncito, un camión más grande. Lo importante, tiene que tener identificación y tiene que tener identificación el rombo y el número ONU. Y acá el rombo es este rombo de medidas estándar, color blanco, un número que es 6.2, que en cualquier parte del mundo define que es un residuo infeccioso. Marce, desconecta el sonido. Dale. Sí. Sonido, el rombo, ahora, ¿escuchan? Sí, te escucho. Listo. El rombo es de color blanco con la identificación de peligro biológico, estos círculos concéntricos que en cualquier parte del mundo, en China, en la India, en Alemania o en Estados Unidos o en Argentina es lo mismo, y el número ONU, el número de identificación de peligro, que es el 6.2, que todo el mundo sabe que es una sustancia infecciosa. Y después está esto que estoy marcándole ahora, que es un rectángulo que tiene un número que dice 2814, que significa sustancias infecciosas para el hombre. Entonces, en el furgón tienen que estar especificado el rombo y el número ONU. Los furgones tienen que tener balizas. Los furgones tienen que tener un sistema para contener los contenedores y que los contenedores queden sujetos durante el transporte. No pueden ir los contenedores navegando por la caja. El otro tema es el sistema de contenedor, el sistema de la caja tiene que tener un borde o zona de retención, perdón,
estoy marcando más, o zona de retención de líquidos. Tiene que, si se rompe alguna caja, que puede suceder porque es un tema operativo, no es infalible, una caja o un contenedor y hay un vuelco de líquido, tiene que quedar contenido dentro de el mismo contenedor en un sistema de retención de líquidos. Tiene que haber este escalón, que en general es un escalón, ¿cómo se llama? Un montacarga móvil, en donde uno baja, cargo el contenedor, subo y lo pongo al mismo nivel y cargo los contenedores. La otra cosa que es importante es tiene que haber un área de un compartimento en donde se separa la zona de los contenedores de la zona donde está el chofer. ¿Por qué? Porque si hay un accidente, no se le caen todos los contenedores encima del señor chofer. En esta zona en general es una zona estanca en la cual si hay un choque, todo queda contenido en esta zona, lo sumo puede pasar acá, pero no pasa a la zona del chofer, y lo que hacen es guardarse los elementos de seguridad, los elementos de protección personal, bolsas de repuesto y todo el material que pueda necesitarse para una limpieza o en un caso de alguna rotura de algún contenedor. En este caso es el mismo, pero en lugar de tener contenedores, tienen bolsas, y lo que se usa es un sistema de sujetabolsas, que las bolsas se mantienen sujetas en un lugar, entonces no están moviéndose durante el transporte. Este área de aislamiento, este compartimento, tiene que tener aislación térmica y tiene que estar aislado el sector de desechos de la caja, y el sistema, este contenedor tiene aire acondicionado, porque está trabajando con material putrefacto. Bueno, ¿qué tipo de tratamiento? Terminamos tipos de tratamientos y ya nos vamos hacemos un recreito, ¿les parece? Bueno, los objetivos del tratamiento: limitar el impacto por la salud del ambiente, transformar el residuo con evitar su dispersión en el ambiente. ¿Qué forma o qué tipo de sistema o qué criterios se utilizan para la selección de la... Marce, no se escucha lo que estás diciendo. de género? Si yo estoy en el área... Hola. No sé, ahora se empezó a escuchar. Hola, hola. Ah, sí, bueno, sigo. ¿Estoy compartiendo? Sí, estás compartiendo. Hola. Ah, pero yo no lo veo. Bueno, tengo que saber qué cantidad de residuos genero. No es lo mismo poner una solución para un pueblo en La Quiaca que una solución para una ciudad, qué sé yo, como Tucumán o Gran Tucumán, que tiene 1,000,000 y pico de personas. Tengo que tener, y acá también viene lo... No se escucha, Marce. Hola, ¿ahora? Ahora sí. Bueno, tengo que tener personal calificado. Nos ha pasado, como no sé si lo comentábamos, ya a veces tengo déjà vu de las cosas, nos ha pasado sigue entrecortando. Una solución, por ejemplo. Hola, ¿me escuchan? Ahora, Hola. dale. Sí, ahora sí, dale. Yo tengo que poner una solución sofisticada. No, otra vez, dale de nuevo. Los residuos Apagale, en una ciudad. Otra vez. Hola, si yo tengo que estar en una ciudad, pongo 2 ciudades más o menos la misma cantidad de habitantes. San Salvador de Jujuy, que tiene 400 y pico de 1000 personas, y Comodoro Rivadavia, que tiene 200.000.
Yo puedo poner una incineración en ambas por la cantidad de residuos, pero seguramente en Jujuy me va a costar mucho más encontrar personal calificado como me va a encontrar que lo que va a hacer en Comodoro Rivadavia. Acá alguien preguntó, Lucas preguntó, una consulta, ¿los residuos provenientes de la sala de cirugía tienen alguna gestión distinta? No, van como residuos peligrosos, Lucas. Muchas veces el tema de cirugía tenés lo que es anatomía patológica, qué sé yo, a una persona le cortan la pierna, esto es muy morboso. Si la persona no reclama la pierna, porque hay gente que reclama la pierna y le hace un entierro, no sé si ustedes lo sabían. Si la persona no reclama la pierna, va a incineración con el resto. Si la persona reclama la pierna y le hace cristiana sepultura a su pierna, no, pero en general va como residuo patológico. Hay que evaluar también las tecnologías disponibles en el mercado. Hay muchas tecnologías en las cuales ya son probadas y es muy sencillo, y hay otras que no son probadas y no van a hacer una prueba justo nosotros. Tengo que ver las opciones de disposición final. Esto es un tema que queremos trabajar con Néstor, el tema de hoy, COVID, que se generan mucho más residuos patogénicos. Marce, Mucho no se escucha bien. municipal o para hacer la... Hola, sí. Que no tienen el dinero para hacer... Hola. Sí, que no tienen el dinero para hacer la gestión de residuos, con lo cual necesitan sí o sí hacer alguna otra gestión que sea con un valor, con un costo mucho menor. Por ejemplo, hacer un entierro sanitario en algún lugar y colocarle cal. Por ejemplo, lo que les comentaba a Néstor de Jujuy, habían hecho una celda en el relleno basural. La celda estaba impermeabilizada encima. El único tema es que se les había llenado de agua y las bolsas de residuos patogénicos estaban flotando en el agua. Todas las bolsas rojas, un espectáculo dantesco. Marce, no se te escucha, Marcela. Hay que evaluar la disponibilidad en los hospitales de espacios para los dispositivos de tratamiento. Por ejemplo, la provincia de La Pampa tiene un hospital en Santa Rosa, que es como el hospital provincial, que se llama Centeno. Ese hospital tenía como La Pampa, ese hospital era como un hospital central. Toda La Pampa tiene menos de 300.000 habitantes. Y los habitantes tienen 250.000, 280.000 habitantes en toda La Pampa. Y la población de La Pampa está casi toda radicada en Santa Rosa y General Pico. Santa Rosa tiene 100.000 y pico de habitantes y General Pico tiene 50 y pico de mil. Con lo cual, más del 75% de la población está en ese rango, y el resto de la población está todo apegada a lo que es la provincia de Buenos Aires. La mitad de La Pampa hacia Mendoza es un gran desierto. Bueno, ¿qué hizo La Pampa? Compró un horno incinerador y lo puso en este hospital regional. Y La Pampa trataba y gestionaba todos los residuos patogénicos de toda la provincia en ese horno. Lo trataba el Estado. Y mientras que estuvo un señor que empezó durante más de 3 y contá. Y hay un detalle. En realidad había propuesto 2 regiones. Una en la parte norte, que se manejaba desde Intendente Alvear, y los tarados estos metieron todo, empezaron a meter residuos sólidos urbanos y metieron un aerosol e hicieron explotar el horno. ¿Está? Así que por eso se manejaba todo desde Santa Rosa. Bueno, La Pampa era un sistema que realmente funcionaba bastante bien, y durante más de 20 años el horno lo tuvo a cargo un señor que lo gestionó muy bien, pero como todo en nuestro país, el señor se jubiló
y el horno se cayó. Dice, hoy está, creo que está parado. Y no se escucha, Marcela, lo que decís. No sé si se manda un tratador privado o se hace... Hola. No sabemos si se manda un tratador o se dispone por lado. Después de tener un tema casi modelo. Bueno, hay que ver los costos. Esto es muy importante. Muchas veces los municipios no pueden gestionar, no pueden asumir el costo de la gestión. Y por otro tema, los aspectos regulatorios y normativos que tiene cada país. ¿Qué tipo de sistema de tratamientos tenemos para residuos hospitalarios, establecimientos de salud? Incineración, autoclave, desinfección química, microondas, radiación y calor seco. Y vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas. La incineración, reduzco todo lo que es orgánico y combustible, lo llevo a cenizas no combustibles, reduzco el peso y el volumen, las cenizas pueden ser dispuestas directamente en un relleno sanitario y el tratamiento va a depender de la temperatura y del tipo de incinerador. Y garantizo 100% o 99,9999 en la destrucción de patógenos. Un tema importante en la incineración es que no todos los residuos pueden ser incinerados, no puedo meter aerosoles, tengo que separar. Y el otro tema es que la inversión y los costos operativos varían de acuerdo al tipo de incinerador. Por ejemplo, un horno incinerador que quema 1 tonelada por día está a $500.000, el costo de la instalación. Y el otro tema que hay que tener en cuenta es que los sistemas de incineración producen gases de combustión que deben ser tratados. Bueno, ¿qué no se debe mandar al horno incinerador? Contenedores depresurizados, residuos reactivos, residuos radioactivos, sales de plata, plásticos halogenados, todo lo que es compuestos de mercurio cadmio o ampollas que contienen metales pesados. ¿Qué es lo que garantiza la incineración? Reduzco el 90% el volumen y 75% el peso y además produzco una esterilización del material. La problemática de los residuos hospitalarios son los patógenos que tienen. Sin embargo, es costoso tanto la operación, la inversión como la operación y requiero controles especiales y personal muy capacitado. En general, los hornos incineradores que tienen los hospitales o que tienen que tener los hospitales son de doble cámara, con una cámara primaria que va de 600 a 800 grados centígrados y una cámara secundaria que alcanza 1200 grados y garantiza un tiempo de retención mayor a 2 segundos, que es lo que exige la ley. El tema que el horno tiene que tener un sistema de lavado de gases y un sistema de chimeneas que garantice que no no hacer grandes emisiones. Acá tenemos algunas fotos de hornos muy pequeños, son hornos pequeños, pueden ver las instalaciones. ¿Qué es la ventaja que tiene el horno? Tengo buena eficiencia de desinfección, puedo convertir cualquier compuesto en carbono orgánico, incluyendo los patógenos, reduzco volumen y masa entre un 85 o un 95%. La desventaja es emisiones tóxicas, si no tengo un buen sistema de control de emisiones, es compleja su operación y mantenimiento, tiene altos costos de operación y mantenimiento. Otro sistema ampliamente utilizado y especialmente en la provincia de Buenos Aires es el autoclavado. Los materiales se colocan en recipientes metálicos y se los hace pasar por una combinación de un gas a calor y presión a 120 grados y 2 bar durante un tiempo mínimo de 30 minutos. Y lo que tratamos es de destruir por hidrólisis las moléculas de las bacterias y esterilizar llegando a un 100% de esterilización, incluyendo las esporas, porque muchas veces el problema que tenemos es que destruimos la bacteria pero no la espora. Las bacterias se esporulizan y pueden en condiciones favorables volver a reproducirse. Acá tenemos un sistema de autoclave, le voy a mostrar la otra foto que es más
es más interesante, en donde el material contenedor es volcado mecánicamente en la parte superior. Este sistema es un sistema patentado de ABB, es un sistema bastante caro, hay algunos que son un poquito más económicos, y lo que se hace es entrar la trituración, donde esto es todo cerrado. Esto cuando se vuelca, se tapa. Esto es una... Profesora, se tapa, no sé si está mostrando y alguna se presentación, tritura. pero yo no la veo. ¿Por qué? ¿Por qué se tritura cerrado? Sí, perdón, se ¿El resto la ve? se está mostrando la presentación. ¿No la ves la presentación? Sí, se ve. Ah, bueno. Se ve, pero se escucha medio... Sí, lo que bueno. se está escuchando está mal la calidad del sonido ahora. Marce. Yo tampoco Ya veo la lo presentación. ¿Podríamos hacer un corte para ver si Sí. conecta y volver a conectar y funciona? Sí, Marce. Yo quisiera, chicos, terminar este tema, así después empiezo con el otro tema, por eso. Después cortamos. ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 6 filminas, es rápido. En este caso, ¿por qué cerrado? Porque de este modo no aerolizo las bacterias. ¿Y por qué trituro? Porque yo aumento el área superficial de modo tal de que garantizo que el vapor que se inyecta en esta parte superior, en este sistema sin fin, va rotando y el vapor va ingresando y va poniéndose en contacto con el material y garantizó la desinfección. Y el material desinfectado se vuelca en un contenedor. Pueden ver algunas fotos. Este es el material que quedaría. ¿Cómo queda? Es como un triturado. El tema que tiene es que, lamentablemente, en provincia de Buenos Aires, existen varios autoclaves, pero les han autorizado a las personas que hacen el proceso de autoclave a no triturar. Con lo cual, para mí, y esto es una opinión muy personal, está mal porque no aumento el área superficial y las bacterias pueden quedar como escondidas o mezcladas con dentro de la masa de residuos, entonces no hago un buen autoclavado y no garantizo la esterilización. Bueno, después tenemos, acá ya quedan 2 filminas, sistemas de microondas en los cuales se utilizan ondas de 2450 MHz durante 20 minutos y esterilizo el material, lo que sí tiene que estar húmedo el material y tengo que triturarlo. En general los costos de instalación de microondas a nivel industrial son muy altos y muy elevados. La otra es irradiación. Se utiliza una radiación de onda corta para esterilizar los residuos. El único tema es que el material queda tal cual, Y el otro es calor seco, en donde se le agrega algún plastificante y como se los vitrifica en ese plastificante y se los dispone en rellenos. Bueno, un tema importante, y esto es lo último, ya ahora sí nos quedan 2, es para la gestión intrahospitalaria y de transporte y de tratamiento hay que tener muy, muy en cuenta el tema de las normas de seguridad. La gente tiene que estar entrenada, tiene que tener el equipamiento y vestimenta de seguridad adecuado, tengo que tener un buen programa de salud ocupacional, de inmunización, profilaxis, tratamiento una vez que están expuestos y asistencia médica. ¿Qué quiere decir inmunización? Que la gente tiene que estar vacunada. Profilaxis post-exposición. Hay cualquier accidente, tiene que ser informado en 6 horas y tengo que actuar en consecuencia y asistencia médica. Y el otro tema que es muy importante, extremadamente importante, es el tema de higiene personal. Y esto parecen verdades de perogrullo, pero la gente no se puede llevar, la gente que trabaja en un hospital, no se puede llevar la ropa con la cual trabajó en el hospital a su casa, porque lleva todos los virus a
su casa. Lo mismo sucede con la gente que trabaja en... espera un segundo, dame un minuto que ya terminó. Dame un minuto. Esto parecen verdades perogrullos, pero son cosas. La gente tiene que dejar un lugar de trabajo y... No sé, repetí eso, uno tiene que Marcela, pensar... porque no se escuchó. La gente tiene que dejar su vestimenta en el lugar de trabajo, tiene que ir con su vestimenta de la calle a su lugar de trabajo, que puede ser el hospital o el sitio de tratamiento de residuos, vestirse en el lugar, antes de salir, bañarse, dejar la vestimenta y la vestimenta la tiene que hacerse cargo la empresa o lavado. Y No, se tiene se que bañar, escucha eso es mal, importante. se escucha mal. Bueno, espérame un segundo. Ahora... Ahora escucho bien, dale. Bueno, tiene el tema de higiene personal. ¿Quedó bien? ¿Quedó claro o no se entendió nada? Ahora sí se escuchó. Bueno, el otro tema que tenemos que tener en cuenta son el personal que va a hacer gestión de residuos dentro del hospital, debe conocer el horario de trabajo, sus responsabilidades y sus riesgos, debe estar vacunado contra tétanos y hepatitis por lo menos, debe tener sus elementos de protección personales, su mandil, su casaca y su pantalón, su gorro, casco, mascarilla, guantes y botas. Un tema importante, y esto se los digo y es una tontera, pero es muy importante, no se debe comer, fumar, beber o maquillarse durante el trabajo. Porque si yo me estoy gestionando residuos y como, probablemente me coma los virus. Si bebo lo mismo, si estoy fumando, muchas veces los dos primeros es muy sencillo, pero los 2 segundos no son tan sencillos o no están tan internalizados. Yo no me puedo estar maquillando en un lugar donde estoy gestionando residuos. Y respecto a las normas de seguridad, y esta es la última, en caso de corte o traumatismo debo lavar la herida y acudir al médico. Si yo debo lavarme y desinfectar todo el equipo de protección personal. Tomar un baño de ducha una vez terminada la jornada diaria, y esto es bastante difícil, es muy difícil hacérselo entender a la gente. Y el otro, acudir al médico en caso de emergencia o exposición a los desechos. Bueno, ya el tema de residuos hospitalarios estaría terminado, después son 50, damos 25 minutos, ¿les parece? Para continuar y... son y 50, volvemos 11:15. Y seguimos con el siguiente tema. Y después contestaremos las preguntas. Ni bien, cuando empezamos hacemos la contestación de las preguntas de esta parte. ¿Les parece? Bueno, chau, chau. Hola, Luis, ya terminé. Bueno, hoy vengo y almorzamos.